1.4.12 Ataques a bienes civiles y sabotaje. El conflicto armado afectó a la población civil en términos de la destrucción total o parcial de sus bienes y sus entornos. En ocasiones, el ataque a los bienes fue planificado como acción única y en otros ocurrió en conjunción con otros mecanismos de violencia. Este tipo de ataques implicó devastación material, pero en ocasiones también provocó lesiones y muertes a la población. El Grupo de Memoria Histórica ha documentado 5.138 casos de daños a bienes civiles entre 1988 y el año 2012, de los cuales 2.700 acciones ocurrieron entre 1996 y el año 2004. Así, el incremento de este tipo de acciones se asoció de manera directa al recrudecimiento del conflicto armado. Los principales responsables identificados en la comisión de las acciones contra los bienes civiles fueron las guerrillas, quienes perpetraron 4.323 de las 5.138 acciones documentadas por el GMH. El 15.1% restante se distribuyó así: grupos paramilitares, 270 acciones; grupos armados no identificados, 308 acciones; miembros de la fuerza pública, 182 acciones; y otros grupos armados, 6 acciones. En confrontaciones entre diferentes actores armados se registraron 49 casos. Los ataques a bienes civiles respondieron a diferentes lógicas que dependieron del actor implicado. En el caso del paramilitarismo estuvieron asociados a prácticas como bloqueo económico, confinamiento a comunidades y masacres de tierra arrasada. En relación con esta última modalidad, los paramilitares son responsables de la afectación a bienes en 6 de cada 10 casos del total de 163 casos documentados por el GMH. Por su parte, el ataque a bienes civiles por cuenta de las guerrillas se focalizó en las élites locales y regionales y constituyó una forma de asedio constante con fines políticos y económicos, aunque de manera progresiva se ha ido extendiendo a las comunidades en general por medio de las tomas de poblaciones. En el caso de las FARC, el sabotaje a la infraestructura mediante la destrucción de torres eléctricas y carreteras ha sido empleado para aislar las poblaciones y afectar la actividad económica. Así, este tipo particular de atentados, junto con el ataque a las instalaciones oficiales de alcaldía, consejos municipales, caja agraria, telecom, por ejemplo, estuvo orientado a la construcción de una reputación de violencia que enfatizó la capacidad desestabilizadora en su competencia con el Estado. El Ejército de Liberación Nacional, por su parte, ha justificado los ataques contra la infraestructura petrolera como expresión de oposición a la explotación por parte de empresas extranjeras de los recursos colombianos. Las guerrillas, entonces, son responsables de 9 de cada 10 acciones de sabotaje, quema de vehículos, ataque a instituciones y atentados terroristas, 8 de cada 10 acciones de ataque a propiedad privada y 5 de cada 10 acciones de ataques a organizaciones respecto del total documentado por el GMH para el periodo 88-2012. Cerca del 80% de los daños o afectaciones a los bienes civiles y documentados se distribuyen en 3 modalidades: sabotaje contra la infraestructura energética, oleoductos; contra la infraestructura eléctrica, específicamente torres de energía; y contra infraestructura vial, contra vías, puentes y peajes, que registraron 1.762 acciones. Quema de vehículos, se hicieron 1.401 acciones donde hubo quema de vehículos; y ataques contra propiedades, tales como fincas, empresas, industrias, entidades bancarias o establecimientos comerciales, que contaron 703 acciones. Por su parte, los ataques contra instituciones públicas, tales como alcaldías, consejos, sedes de la Caja Agraria, sedes de la Registraduría del Estado Civil, empresas de servicios públicos, entre otras, registraron 366 acciones, y los ataques contra organizaciones tales como sedes de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil sumaron 69 acciones. En 297 acciones de asesinato selectivo y 162 masacres se produjeron afectaciones a bienes civiles que pudieron o no ser concurrentes con hechos simultáneos como acciones bélicas, ataques a propiedades, sabotaje y quema de vehículos. Por su parte, 475 acciones bélicas registraron afectaciones a bienes civiles, 208 de las cuales fueron simultáneas con destrucción parcial o total de instituciones estatales en ataques a poblaciones o tomas. La letalidad potencial de los ataques contra bienes civiles y los daños ocasionados a la población civil quedaron en evidencia el 18 de octubre de 1998, cuando el ELN dinamitó un tramo del oleoducto Colombia,
que provocó un incendio en el corregimiento Fraguas del municipio Segovia, en el departamento Antioquia, que ocasionó la muerte a 73 civiles, 35 de ellos eran niños y niñas. Como producto de este tipo de ataques han muerto 208 personas y han sido heridas 347 entre 1988 y el año 2012. Así recuerda una de las víctimas su vivencia de la tragedia. A continuación, entre comillas, se va a hacer lectura de un testimonio rendido a la revista Semana por parte de una de las víctimas. El artículo de la revista Semana se tituló, comillas, Las voces del silencio, y fue producido el 28 de febrero del año 2005. Comillas, la explosión del oleoducto de Machuca cambió la vida de mucha gente, sobre todo la de los poquitos que quedamos vivos. El 18 de octubre de 1998 yo estaba en mi casa cuando oí la explosión. Entonces salí corriendo a rescatar a mis hijos que estaban allá cerca. Ahí fue cuando me quemé. Mi esposo y mis 3 hijos de 16, 12 y 8 años murieron. Yo me quedé sola y quemada. Mi vida desde ese entonces ha sido muy intranquila. Después de eso uno se siente muy anerviado. Ya uno no es como antes. En ese entonces era ama de casa, ahora hago lo mismo, sobre todo porque no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Lo poquito que yo me levanto es lo que mi familia me da. Por eso estoy al lado de ellos. Hasta el momento no se ha hecho justicia. Fin de las comillas. Los ataques contra bienes civiles afectaron a la población civil en diversas dimensiones. Este tipo de violencia genera daños de tipo económico y ambiental que han afectado la seguridad alimentaria de la población, han puesto en riesgo la vida de las personas y han causado daños físicos y muertes. Varias de esas acciones provocaron daños duraderos y de gran magnitud que comprometieron la calidad de vida de las comunidades y afectaron a las víctimas en sus entornos socioculturales. Los ataques contra bienes civiles registraron por lo menos una acción en 693 municipios, lo que equivale a un 60.5% del territorio nacional. Sin embargo, 7 de cada 10 acciones se concentraron en 143 municipios.